se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Qué hermoso es poder acompañarle en estos momentos para así dar inicio a este culto divino y poder compartir la palabra de Dios y enriquecernos con la lección que espero les inspire con mucho ánimo y esperanza. Y sobre todo, apreciados hermanos, cuando nosotros analizamos y estudiamos la historia de grandes hombres de la palabra de Dios, nos llenamos tanto de ese anhelo de querer ser como ellos. La historia que veremos en esta ocasión, y también a la luz de la inspiración de este gran héroe de la Reforma, este gran bohemio llamado Juan Hus, y es un tipo de los tiempos que muchos de nosotros vamos a enfrentar, tal vez en nuestro futuro cercano, o mejor dicho, en la crisis que se viene a este mundo, a los que así esperan la segunda e inminente venida del Señor Jesús. Y es una historia acerca de la vida y del carácter de un hombre a quien Dios usó para despertar en los corazones humanos el amor por la verdad en un tiempo en que la verdad era pisoteada, era hecha a un lado por las tradiciones de los hombres, era pisoteada en el polvo la verdad por el misterio de iniquidad. Esta es la historia de un hombre que se mantuvo firme a los principios, que se rehusó a jugar con aquellos que estaban decididos a hacer políticamente lo correcto dentro de la iglesia de su tiempo, y que dio su vida por una causa que estaba mucho allá de su enlace, de su alcance. Pero antes de iniciar con este estudio, con este relato, me gustaría antes que pidiéramos en oración a nuestro Padre Celestial para que nuestros corazones sean receptivos a la voz que tiene el Espíritu Santo y que siga dirigiendo todos estos minutos y sella este mensaje. Oremos, apreciados hermanos. Eterno Padre Celestial, que estás en los cielos, que estás en el lugar santísimo del santuario celestial, Padre Santo, intercediendo, siendo la última gran obra en ese departamento donde ya estás casi a salir, Padre Celestial. Pero antes que salga, Padre Eterno, queremos pedirte que moldees por medio de la influencia de su Espíritu nuestro carácter a tu semejanza. Señor, queremos pedir de tu dirección en esos momentos, que sean palabras de tu Espíritu Santo, las palabras tuyas hablando en nuestro corazón, y que esta vida pueda traducirse, ese relato de este gran reformador que veremos, pueda traducirse en nuestras vidas también, porque estamos viviendo en un tiempo donde muchos de aquellos de los profetas, apóstoles y aún grandes hombres han querido vivir. Pero Padre, usted así nos ha colocado en esos momentos de la historia, precisamente
Y queremos, Padre Santo, vivir a la altura de la luz que usted nos ha dado. Señor, dirígenos y sea con cada uno de los hermanos que nos escuchan. Todo esto te lo pedimos en el bendito y glorioso y sobre todo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Preciosos hermanos, en el libro de Hebreos nos pinta un cuadro de hombres y mujeres fieles que dieron su vida en un humilde servicio a Dios. En el capítulo 11 del libro a los Hebreos, vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Y leamos los versículos 32 en adelante de Hebreos 11. Nos dice lo siguiente. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Contando de Gedeón, y de Barak, y de Sansón, y de Jefte, así como de David, y de Samuel, y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de las flaquezas, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptados al rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Apreciados hermanos, qué descripción de tantas almas fieles que se atrevieron a oponerse a la hueste satánica. Creemos que vendrá un tiempo donde sea necesario hacer esto nuevamente, apreciados, en oponernos a las huestes del maligno. Apreciados, yo creo que ese tiempo ya ha llegado, por lo menos en algunos lugares del mundo. Y aun cuando la mayoría del pueblo de Dios no espera que los alcance, ¿cómo pueden pensar así si no conocen realmente el mensaje para este tiempo? Si ese mensaje no hace parte de la pasión de sus almas, ¿cómo podrán estar deseosas de sacrificarse por el mensaje, dando sus vidas en sacrificio? Parece ser que en muchas partes del mundo hoy no hay ninguna prueba de nuestra fe, ninguna prueba de carácter, y consecuentemente no hay ningún testimonio ante los hombres y los ángeles de la poderosa verdad que el cielo ama cariñosamente. Permítame preguntar, hermanos, y respondámonos personalmente en lo más profundo. ¿Somos una de esas personas que se describen en estos versículos? ¿Es nuestra experiencia con Jesús tan fuerte que estamos dispuestos a dar la vida debido a nuestra fe? Mis hermanos, por favor, observemos los versículos finales del libro de Hebreos 11, versículo 39 en adelante. Y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron promesa. Gracias. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Hermano, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, hermanos? Amén, amén.
Amén, hermanos. Sí, porque oí un sonido ahí y pensé que se había cortado. Pero sigamos, mis hermanos. Mis hermanos, esta es la descripción de hombres y mujeres de Dios que en el pasado dieron su vida. Y la gran pregunta que hicimos es que, ¿será nuestra experiencia con Cristo tan fuerte que estamos dispuestos a dar nuestra vida debido a nuestra fe? Porque estos hombres y mujeres de Dios la dieron. Piensen esto. ¿Qué quiere decir que Dios ha provisto algo mejor para nosotros? Porque el verso finaliza diciendo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, sino nosotros. Apreciados, usted ve, Jesús ha ordenado que los que estén vivos al final del tiempo pasarán por la más difícil de todas las circunstancias, las más difíciles de todas las pruebas. Nuestra fe será realmente probada hasta lo sumo y nuestro valor será probado bajo la burla universal, bajo el vituperio, bajo el rechazo, en medio de un mundo de apostasía, en medio de la corrupción moral. Muchos serán llevados a dar su vida debido a su fe. Apreciados, los seres del pasado descansan en sus tumbas esperando por nosotros. Dios ha perfeccionado, pero Él desea sinceramente llevarnos con ellos a la perfección. Mis hermanos, en el libro El conflicto de los siglos, página 680, hay una declaración que es importante que la leamos, muy importante que la traigamos al relieve. 660 nos dice la profeta del Señor: el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Y por eso me atrevo a decir, mis hermanos, y hacer esa pregunta que hicimos al inicio: ¿será que estamos dispuestos a dar nuestra vida? Aquí la profeta nos dice, necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan nos resultan tan grandes como uno se lo había imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. Y de hecho, mis hermanos, el tema que estamos llevando a cabo lleva por título El bohemio Juan Hus y la crisis venidera. El bohemio Juan Hus y la crisis venidera. La cita culmina diciendo, la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Mis hermanos, aquí no habrá padre ni madre, no habrá hermano y hermana, no habrá hijo e hija. Va a ser solamente tú ante un Dios santo y puro. Solamente yo ante un Dios santo y puro. Usted ante un Dios santo y puro. Cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Apreciados, a muchos no les gusta escuchar estas cosas porque les parece negativa. Porque cuando miramos la historia, puede ver que cada héroe de la Biblia y cada héroe de la historia subsecuente siempre ha sido colocado en una luz negativa por la iglesia de sus días. Esa es la verdadera naturaleza de la verdad. Tenemos que despertar a aquellos que están a nuestro alrededor, compartiendo con ellos lo que Dios nos ha dicho que les sobrevendrá a este mundo. Pero muchos de entre nosotros no creemos sinceramente a convicción en lo que dicen las Escrituras y los testimonios. Recitamos, pero la gran pregunta es, ¿se han entrelazado esos dichos a nuestro corazón? ¿Son puestos en práctica? De tal manera, mis hermanos, que muchos solo quieren escuchar acerca del amor y de la unidad. Y no es que esté en contra de eso, sí, mis hermanos,
es importante también, pero todo bajo el principio de la verdad. Por eso muchos no quieren escuchar acerca de lo que se les pide para que puedan cambiar sus vidas y así pueden preparar para el reino, puedan prepararse para el reino de los cielos. Pero esto es lo que Dios dice que va a suceder. Escuche lo que dice nuevamente el conflicto de los siglos. Antes de leer, quiero dar gloria a Dios por cada uno de los hermanos que Dios ha dispuesto en su corazón expandir el conflicto de los siglos. No hemos cesar de hacer esta obra, apreciado, ya que Dios ha colocado la verdad presente para este tiempo en esa obra inspirada. Ahora sí quiero leer en la página 684. Pero muchos seres humanos en todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados alrededor para morir de hambre, de adrede, para morir de hambre, y sed en sombrios y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Este es el futuro, mis apreciados, y será mejor que pensáramos en ello, porque si lo ignoramos, ciertamente seremos vencidos por las irresistibles y terribles tentaciones que nos trae el diablo. Mis hermanos, aquí hay otra declaración que me gustaría compartir con ustedes. En Manuscritos Liberados, tomo 10, Manuscritos Liberados, tomo 10, el Espíritu de Profecía, en la página 371. Debido a su santa integridad y su inquebrantable adherencia a los mandamientos de Dios, Noé fue realmente considerado singular y se volvió objeto de desprecio y de burla al responder a los reclamos de Dios, sin ninguna duda cuestionadora. Qué constante con la incredulidad prevaleciente y con la negligencia universal con su ley. Apreciados, existen hoy muchas personas que toman la palabra de Dios con tal como está escrita sin cuestionarla. Desde luego, esta es una de las características de nuestra época y es una señal del fin del tiempo. Noé fue despreciado porque tomó la palabra de Dios sin cuestionarla. Aceptó tal y lo que le dijo Dios. Él tenía una fe inquebrantable en la palabra de Dios. Lo que Dios dijo iba a suceder y él creía que realmente iba a ser. Y de hecho, a suceder, aun cuando llevase mucho tiempo. Pero él tenía la certera convicción de que sus palabras iban a cumplir. Apreciados, creemos que nuevamente vendrá un tiempo de angustia sobre la tierra. En el fin del tiempo, ciertamente así será. La palabra de Dios y el espíritu de profecía están llenos de advertencias para el pueblo de Dios en estos postreros días. La historia también nos dice que las escenas que ya han sucedido se repetirán nuevamente. Miremos entonces una de las historias más fascinantes, la de un hombre cuyo porte espiritual aún permanece en pie, como un testimonio viviente, y cuya vida es un ejemplo para nosotros, para quienes estamos viviendo en el fin de la historia de este mundo. Juan Hus, considerado uno de los reformadores, héroes de la Edad Media, un poderoso testimonio entre los más finos de la historia. Su fidelidad y su constancia entre la corrupción moral de sus días es tremenda. Su lealtad a Dios, aun cuando fue amenazado de muerte, es un poderoso ejemplo para cada uno
de nosotros. La Reforma Protestante era en cierto sentido como una cosecha. Después de todo, los valdenses estuvieron haciendo su trabajo durante años, plantando semillas de desconfianza en la palabra de los sacerdotes y de los papas. La Reforma llegó al mundo sorpresivamente, al parecer a los ojos humanos, pero en realidad era la culminación de la gran causa que durante siglos había estado desarrollándose furtivamente y avanzando en los corazones y en las mentes de millones de almas cuya única esperanza era la de despertar algún alma ignorante a la verdad y quebrar las cadenas que ataban a Roma. Pero la Reforma Protestante era especialmente como una primavera espiritual. Vino después de un gran invierno espiritual de 1000 años. Hizo mucho para traer a la mente humana hacia las flores y hacia la belleza y hacia el brillo. Abrió el camino para que la palabra de Dios tuviese ascendencia entre el pueblo de Dios. Plantó muchas semillas que florecían más tarde y proveyó una base para el último y gran mensaje para este mundo. Nosotros tenemos que resaltar tremendamente eso, apreciados. El gran esposo había preparado el terreno del pensamiento humano para un gran cambio. Había llegado el tiempo de comenzar el proceso de librar las fuerzas espirituales que ninguna autoridad humana podía impedir. Y durante el siglo XIV Dios levantó un hombre intrépido cuya voz truena hasta hoy. Usted lo conoce, Juan Wycliffe, que sacudió las puertas de Roma con poderosas denuncias de su corrupción y levantó la palabra de Dios ante los ingleses en su lugar. Uno de sus grandes principios era la separación de la iglesia y Estado. Y él pudo ver que una gran parte del problema espiritual era que la iglesia controlaba el Estado. Wycliffe decía que el Papa tenía que limitar su dominio solo en el plano espiritual. El Papa debiera dejar al poder secular todo el dominio temporal y el gobierno, dijo él, y después de ello moverse y exhortar eficazmente a todo el clero, porque así lo hizo Cristo, y especialmente a través de sus apóstoles. Eso está en el libro de Hechos y Monumentos, volumen 3. Pero Wycliffe reveló el inmenso contraste entre Cristo y el sistema papal. Sus escritos se diseminaron por todas partes y muchas personas estaban convencidas de la verdad de la Biblia y de la necesidad de un cambio. Y a medida que la controversia giraba a su alrededor, Wycliffe demostró gran humildad, aun cuando descansaba sobre él un poder que nadie podía negar. Dios estaba con él y nada podía detener la poderosa fuerza que él desencadenó. Fue con Wycliffe que la libertad comenzó en Inglaterra. Dice un escritor, J.A. Weil, en su historia del protestantismo, si la Carta Magna tuvo una parte que desempeñar como 100 años antes de Wycliffe, pero lo que realmente produjo el cambio espiritual fue la Biblia. La vida de Wycliffe fue para levantar la Biblia como la autoridad de los cielos y de la tierra. Wycliffe le dio a Inglaterra la Carta Magna divina y esto abrió el camino para que otras generaciones avanzaran en la verdad y en la justicia. Imaginen los ceñudos rostros en Roma a medida que contemplaba el impacto de Juan Wycliffe en las personas. El Papa hizo una denuncia contra él y lo condenó a muerte, pero Dios tenía otros planes y lo protegió hasta que le dio a Inglaterra la Biblia en su propio idioma y hasta que colocó fuerzas en el movimiento que eventualmente abrirían las puertas a un completo corte de relaciones con Roma. Entonces, cuando su trabajo estuvo hecho, él permitió que su siervo descansara antes que los prelados pudieran colocar sus manos sobre él. Pero así que Wycliffe había desaparecido de la escena de acción, Dios levantó otro poderoso testimonio de la verdad.
el gran drama comenzaba a desarrollarse en Bohemia, donde ahora está la República Checa. Consígase un mapa. Pueden ver, darle una mirada dónde inició, lo cual está al este de Europa. Pero allí, apreciados, en 1313, en el año 1313, nació Juan Hus en Husinec. En un humilde hogar, su padre murió cuando Hus era joven y su piadosa madre, como muchas madres, en aquel entonces querían que su hijo tuviera una educación en la Universidad de Praga y esperaban que él pudiese dedicar su vida a Dios y que fuese un sacerdote. Durante el camino ella se arrodilló al lado de su hijo y le pidió a Dios que lo bendijera grandemente. Poco podía saber ella cuánto iba a significar esa bendición para ella si hubiese vivido para verlo. Hus tenía excelentes talentos, los cuales se fueron desarrollando y expandiendo con el estudio. Tenía una gran sed por el conocimiento y esta pasión, justamente en su dulce disposición, lo llevaron a introducirse en todo lo que se le ponía por delante. Cuando él contempló sus estudios de teología, comenzó a trabajar en la iglesia, donde rápidamente se distinguió. Se volvió famoso y eventualmente se relacionó con la corte del rey Wenceslao como confesor de su reina Sofía de Baviera. Mientras estaba en la universidad, había estudiado abiertamente los escritos de Wycliffe, pero sin embargo era un apasionado y devoto de la iglesia de Roma. En el año 1402 fue indicado como el predicador de la capilla de Belén en Praga, y en aquellos días, mientras la iglesia de Roma ganaba fuerza en el occidente, la parte oriental de Europa no estaba tanto bajo su control. Aquí en Bohemia tenía la Biblia, en el idioma del pueblo, y se predicaba abiertamente en las iglesias. Las predicaciones de Hus eran poderosas. La condición moral del pueblo era baja, haciendo referencia a Comenius. Escribe que el rey, los nobles, los prelados y el clero, los ciudadanos eran indulgentes, sin restricciones, en avaricia, orgullo, bebidas lascivias y en otras disoluciones. Pero Hus era como su conciencia. Él hizo todas sus predicaciones basadas en la palabra de Dios. Y una vez era contra los prelados, después contra los nobles y después contra el clero común, contra los cuales lanzaba sus palabras. Y escribe Wilde que esas predicaciones parecían beneficiar tanto al predicador como a los oyentes, porque fue durante su preparación y su predicación que Hus pudo despertar interiormente. Entonces, apreciados hermanos, siempre que estudiemos y hablemos predicando la palabra de Dios, mis amigos, se descubrirá inevitablemente la fuente de la corrupción en la iglesia y en la sociedad. Hus entendía que la corrupción moral estaba relacionada con las doctrinas disolutas de la iglesia. De tal manera que trabajó diligentemente para restaurar la palabra de Dios en el pueblo de Bohemia, esperando reformar tanto la iglesia como la sociedad. Hus desarrolló casi un movimiento, si usted así lo quiere ver, que llevaría al pueblo a una mayor piedad. Pero Hus no pudo discernir el verdadero carácter de este movimiento y no pudo entender en su tiempo hacia dónde lo llevaría. Este es a menudo el caso cuando los siervos de Dios comienzan a llevar a cabo su obra. Hus colocó la Biblia sobre la autoridad del Papa y de los prelados. Siempre que usted haga eso, mis apreciados, usted se coloca como algo raro en relación con los puntos de vista prevalecientes.
Y esto a menudo lleva a controversia y a conmoción, pero ese es el propósito de Dios. No acepte el estatus porque es muy peligroso. Erizar las plumas de la religión establecida. Tenemos que ser leales a la palabra de Dios. Leales a los principios del cielo, a las normas. Mis hermanos, tiene que tener preeminencia sobre todas las opiniones terrenales. Pero amados, la gran reforma fue una gran controversia ordenada y sostenida por el Dios del cielo. Muchas personas, aún hoy, quieren permanecer en un feliz y en una dichosa ignorancia con relación a la crisis venidera. Ellos no quieren pensar acerca del tiempo de angustia que inevitablemente vendrá sobre el mundo. Ellos prefieren dormir durante el tiempo de preparación, estar en una tibieza, antes que moverse y cambiar los malos caminos. Y a menudo son animados por líderes, dirigentes de la iglesia, a permanecer en esta ignorancia. Y muchos de estos líderes les dicen, no se preocupen con la reforma de salud, con la reforma pro salud. Es muy fácil volverse un fanático. Y usted no quiere ser un fanático. O entonces también pueden decir, no escuchen a los predicadores condenadores y pesimistas. Es el tiempo de angustia. Está muy lejos. Las leyes dominicales no vendrán muy lejos. Jesús te ama y te perdona. Y eso es todo al respecto de lo que tiene que preocuparte. No se preocupen con las innovaciones de la iglesia, como las bandas de música, la adoración, el tomar café o los payasos. Relájense y sepa que están perdonados. Oh, hermanos, es una triste realidad notar cómo se rebajan las normas en la corporación, con tal de mantener a muchos de los jóvenes y para que sean pertinentes con la sociedad moderna. Oh, apreciados, sé que han escuchado alguna vez este tipo de sentimientos, tal vez vividos, como también los he vivido personalmente yo. Tal vez sean dichos con palabras un poco diferentes, pero la idea es la misma. Tal vez algunos tengan miedo de hablar contra esas cosas que están erradas. Si así fuera, ore y pídale a Dios para que le dé fortaleza de tal manera que pueda ser fiel, no importa cuál sea las consecuencias, pero asegúrese, apreciado hermano y hermana, de tener un respaldo moral, como lo tuvo Enoc, Daniel, como lo tuvo Juan el Bautista y otros siervos de Dios, porque si no de nada vale, ¿qué impresión causará? Apreciados, el testimonio de Elías causó impresión ante el rey Acab, y ahora queremos levantar la voz ante la apostasía, pero nuestra vida necesita estar completamente entregada y consagrada a Dios. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, sacó un espíritu de admiración de una joven. Ahora, la pregunta es, ¿nos sentimos capaces de expulsar demonios? Porque el Señor Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Pero si hay pecado en nuestras vidas, ¿qué ocurrirá, apreciados? Claramente nos pasará como los judíos exorcistas, hijos del sacerdote Seba. Estaban reprendiendo e invocando el nombre de Jesús sobre un solo hombre que estaba poseído. Y este se abalanzó sobre los 7. Y nos dice el registro inspirado que los demonios, que los dominó a todos y prevaleció contra ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa y desnudos. Tremendo, mis hermanos. Necesitamos tener una vida de ejemplo, una vida así como este gran reformador y como muchos de los reformadores. Pero continuamos con Juan Hus y la crisis venidera. Jerónimo de Praga también había visitado Inglaterra y había traído de vuelta con él a Bohemia los escritos de Juan Wycliffe. Esta inflexión grandemente a Juan Hus, pero ahora
otra conexión con Inglaterra y Wycliffe ingresó en la vida de Hus. Ana, la hermana del rey, se casó con Ricardo II de Inglaterra, y esto aumentó la relación entre ambos países. Cuando Ana murió, las damas bohemias de su corte volvieron a casa con los escritos de Juan Wycliffe. Entre sus pertenencias, nuevamente, Juan Hus, estando tan cerca de la corte real, fue confrontado con los fieles escritos de Wycliffe. Y nuevamente, el Espíritu Santo impresionó su mente con los escritos de Wycliffe, que había escrito. Un día, dos extranjeros ingleses llegaron a Praga. Jaime y Conrado eran ambos graduados en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y eran seguidores del Evangelio tal como era proclamado por Juan Wycliffe. Ellos habían venido a diseminar la verdad. Su intención era iniciar algunas decisiones, de tal manera que se instalaron en un lugar público y comenzaron a destronar al Papa. Y estas discusiones públicas muy luego llegaron a los oídos de las autoridades y fueron silenciados. Ellos comenzaron a meditar en lo que podría ser ahora. Ellos habían estudiado artes y teología, de tal manera que obtuvieron un permiso del huésped donde estaban viviendo para usar 2 paredes en el corredor de la casa. White lo explica de esta manera. En una de las paredes ellos pintaron la humilde entrada de Cristo en Jerusalén, humilde y montado en un asno. Eso usted lo puede encontrar en el Conflicto de los Siglos. En la otra colocaron la magnificencia, una más que real cabalgada pontificial. Allí se podía ver al Papa adornado con una triple corona, ataviado con vestiduras resplandecientes de oro, y todo brillando con piedras preciosas. Él cabalgaba orgullosamente sobre un caballo ricamente adornado, con trompeteros que proclamaban su venida, y un brillante séquito de cardenales y obispos lo seguían en su retaguardia. Este sermón gráfico impresionó grandemente al pueblo de Bohemia, y muchos vinieron a ver estas pinturas y comentaron acerca del pobre estado de Cristo en comparación con la altivez y orgullo de los sacerdotes de Roma. Creó una buena excitación, tanto así que los extranjeros ingleses decidieron dejar Praga. Habían hecho una poderosa obra. Juan Hus también fue a mirar las pinturas y el impacto que le causó. Lo hizo estudiar más profundamente los escritos de Wycliffe. Dios estaba moviendo en las penumbras y estaba preparando a su siervo para trabajar más abiertamente por la verdad y contra la falsedad de sus días. Apreciados, creemos que Dios está moviendo en las penumbras hoy para preparar a hombres y a mujeres para que hagan una obra que terminará el Evangelio y que llevará la última advertencia al mundo. Ciertamente así será, apreciados. Él trabaja por detrás de las escenas para despertar el alma y para entrar en la mente de los hombres y de las mujeres para que puedan obtener un efecto poderoso. Entonces Él desarrolla circunstancias que los lanza sorpresivamente al campo de la controversia, donde ellos pueden proclamar su verdad más completamente. Esta vez el estudio de los escritos de Juan Wycliffe causaron una impresión mucho más poderosa en la mente de Hus. Fue como una poderosa luz que de repente ilumina un cuadro oscuro. White dice, el predicador bohemio había apelado a la Biblia, pero no se había inclinado ante ella con la absoluta y franca sumisión del pastor inglés. Para trastornar la jerarquía y reemplazarla con el simple ministerio de la palabra, para barrer con todas las enseñanzas de la tradición y colocar en su lugar las doctrinas del Nuevo Testamento. Era una revolución para la cual Hus no estaba preparado.
En ese tiempo había una controversia en la Universidad de Praga y muchos estudiantes alemanes dejaron la universidad y volvieron a su país, pero muchos habían sido influenciados por Juan Hus y llevaron consigo las verdades del Evangelio a su país natal. Observe cómo Dios movió la verdad de lugar en lugar. Él permitió que sucedieran cosas que hizo con que los lugares donde estaban concentradas muchas personas, éstas se dispersaran y así puede influenciar a otros lugares. Él está trabajando bajo este principio también. Y Hus fue escogido para ser el rector de la universidad. Ahora podía diseminar las doctrinas de la reforma más fácilmente, pero cuando el Papa escuchó acerca de lo que estaba sucediendo en Praga, él hizo una bula papal contra aquellos que predicasen las nuevas doctrinas de Wycliffe. Más de 200 libros de Wycliffe fueron públicamente quemados en una calle de Praga. Hasta esta quema de libro encendió el celo de Hus. Él predicó contra las indulgencias y contra el abuso de los líderes de la iglesia. El Papa citó a Hus para que respondiera por sus doctrinas. Personalmente, si Hus hubiese obedecido a esta cita, habría sido asesinado. Todos sabían que esto iba a ser el fin de Hus. El rey y la reina en la universidad y los nobles de Bohemia le enviaron una solicitud conjunta al Papa pidiéndole que escuchen a Hus en Praga, en vez de hacerlo en Roma. El Papa rehusó atender esta solicitud y condenó a Hus en su ausencia y colocó a Praga bajo indirecto. El indirecto era algo terrible para las personas en aquel tiempo. Las iglesias eran cerradas, las imágenes en las calles eran cubiertas con telas de arpilleras o entonces eran dejadas en el suelo. No se podía efectuar ningún entierro en los cementerios sagrados de la iglesia. Los casamientos no podían ser solemnizados, todos eran, de hecho, excomulgados. Todos en Praga entraron en pánico y decían que arrojemos fuera rebelde. Era el grito de muchas de las personas. Antes que perezcamos, decían. Entonces la controversia y el tumulto hizo con que Hus abandonara Praga y se fue a su hogar en Husinec. Aquí él tenía la protección de un noble señor del territorio y Hus viajó por toda esa área enseñando y predicando en los pueblos y en las villas. De esta manera ganó muchos seguidores para la verdad del Evangelio, especialmente debido a su vida santa. Los reformadores apreciados siempre tienen que tener una vida santa, si es que son verdaderamente reformadores. No obstante, Hus tenía muchos conflictos en su mente. Aún creía en la autoridad de la Iglesia de Roma. Aún creía que era la novia de Cristo y que el Papa era el representante de Cristo en la tierra. Si la Iglesia era la autoridad de Cristo en la tierra, ¿por qué era compelido a desobedecerla? Se preguntaba. Me atrevo a decir que es el mismo conflicto que muchos tienen en sus mentes hoy. Ellos creen que la iglesia está correcta en todas las cosas. Ellos piensan que la iglesia posee autoridad y que tienen que obedecer o por lo menos caminar junto con ella. Pero cuando una iglesia va más allá de la palabra de Dios y requiere cosas que no son requeridas en su palabra, o cuando la iglesia hace cosas que están prohibidas o que no están autorizadas en la palabra de Dios, los miembros están autorizados por la palabra de Dios a desobedecer y aún a resistir estos requerimientos de los sistemas. La primicia de la Biblia siempre ha estado en el centro del problema y a través de toda la historia. Satanás siempre ha tratado de usar a sus agentes para minimizar y para destruir la confianza en la palabra de Dios. Mientras que por otro lado los siervos de Dios siempre han tratado de levantar la autoridad de la santa palabra por sobre toda la autoridad que pueda tener el hombre. Y eso a menudo le acarrea grandes dificultades, grandes problemas, tal como le sucedió
a este bohemio Juan Hus. Hus quedó convencido de que Dios, hablándole a la conciencia a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, es el único guía infalible de los hombres. Este es el principio del protestantismo. Y por la providencia de Dios, Hus no entendió hacia dónde lo iba a llevar todo esto. Si lo hubiese entendido, se habría echado atrás en su trabajo. Eventualmente las cosas se calmaron nuevamente en Praga. Hus volvió nuevamente y estuvo en el púlpito en la capilla de Belén. Esta vez él fue más oseado que nunca al predicar contra la tiranía de los sacerdotes, al prohibir la libre predicación del Evangelio, y esto creó otra tempestad. Fuerzas poderosas estaban ahora unidas contra él, y parecía que lo iban a silenciar. Pero los sacerdotes le temían a las personas porque Hus era muy popular. Mientras Hus predicaba la predicación popular contra los sacerdotes, crecía diariamente. Los sacerdotes se sentían horrorizados de ser expuestos debido a sus impiedades, su simonía y pretendida piedad. Y los discípulos de Hus crecían cada vez más. Sus defensores se volvieron más decididos para protegerlo. Pero en medio de este tumulto y con amigos a su alrededor, Hus estaba solo. No había nadie que pudiese estar a su lado en el ministerio. No había nadie en quien pudiese confiar para que lo ayudara en su obra. Y así es que Dios le envió a Jerónimo, un caballero bohemio que había estudiado en Oxford y que había estudiado los escritos también de Wycliffe. Ahora él se unió a la obra de Juan Hus. Roma estaba enojada con las doctrinas de Hus y ahora decidió moverse contra él, pero surgió una controversia entre tres hombres que creían que cada uno de ellos era el Papa. Era Juan XXIII, Gregorio XII y Benedicto XIII. Los tres decían ser infalibles. Cada uno de ellos denunciaba a los otros dos como siendo herejes, demonios y el anticristo. Europa estaba confundida y descendió a la anarquía. Cada uno de ellos levantó ejércitos contra los otros dos para conseguir dinero, para equipar a sus ejércitos. Cada uno de ellos elaboró perdones, indulgencias y dispensaciones. Los sacerdotes siguieron el ejemplo de los papas y se enriquecieron de la misma manera. ¿Qué corrupción había, apreciados? Y Wiley escribe, la verdad, la justicia y el orden fueron banidos de entre los hombres. La fuerza era el árbitro en todas las cosas y a nada se le hacía caso, a no ser el sonido de las armas y el suspiro de las naciones, oprimidas, mientras que sobre la decisión surgió la furiosa voz de los papas rivales, que frenéticamente lanzaban anatemas unos a los otros. En aquel tiempo espantoso los ojos de muchos fueron abiertos y vieron el orgullo espiritual y la impiedad y anhelaban la paz. Juan Hus vio que la iglesia estaba completamente corrompida. Él dijo con voz de trueno que ninguno de los tres impostores estaban en lo correcto. Todos eran el anticristo. Levantó su voz contra todos los abusos que pudo ver. Qué tremendo, apreciados. Y en 1413, el nuevo emperador Segismundo llamó a una reunión de comité de la iglesia, un concilio que iría a manejar la controversia y la guerra entre los tres papas. Y también le pondría fin a la herejía de Hus. Él tenía cosas más serias que atender, tal como las huestes musulmanas que se estaban reuniendo en la frontera oriental del imperio. Pero mientras continuaban estos asuntos de Estado, él sabía que los musulmanes sacarían ventaja de la debilidad general y conflictos del imperio. Segismundo presionó a Juan XXIII para que asistiese al concilio, y el Papa Juan estaba alarmado. Solamente uno de los antipapas permanecería, y él estaba presintiendo que sería uno de los despuestos. Después de todo, él era el culpable de muchos crímenes, y vivía con miedo de ser asesinado, pero no tenía ninguna otra opción, tenía que cooperar con el emperador. Cuando el concilio se realizó,
en Constancia, al sur de Alemania, había una gran asamblea de muchas naciones. Quiero que usted pueda entender el tamaño de este concilio. Y esto rivalizaría con muchas reuniones modernas, porque habían 30 cardenales, aproximadamente obispos, 150 obispos y otros tantos prelados, una multitud de abades y doctores y 1800 sacerdotes se juntaron en obediencia para la convocación del emperador y el Papa Juan XXIII. Pero esto es apenas el comienzo, del acuerdo con Lenfant y su historia del Concilio de Constancia. Solamente el Papa tenía 600 personas. En su séquito los cardenales tenían 1200, los obispos, arzobispos y abades entre 4500. Una cantidad de séquitos tenía. Esta era una enorme asamblea y todos tenían que dormir, alimentarse y bañarse en los alrededores de la ciudad. En contraste con toda esta pompa y orgullo, el humilde Juan Hus se dirigió al concilio con apenas algunas personas. Él llevó consigo algunos documentos importantes, siendo que el más importante de ellos era el salvoconducto elaborado por el emperador Segismundo. Este salvoconducto era requerido por una protección para con Hus, por enemigos que pudieran tratar de detenerlo o de asesinarlo. Él estaba protegido por la milicia del emperador. También significaba que los gobernantes locales a lo largo del camino lo dejarían pasar libremente sin obligaciones aduaneras o cualquier otra exigencia. Él tenía que ir al concilio y volver en el nombre y bajo la protección del emperador sin molestia de ninguna especie. Hus no viajaría sin ese salvoconducto, pero él no confió solamente en eso, él confió en el único que podía darle un salvoconducto, si así era su voluntad. Él escribió a un amigo y dice Weil nuevamente: confío plenamente en el Dios poderoso, en mi Salvador. Él me va a conceder su Espíritu Santo para fortalecerme en su verdad, de tal manera que pueda enfrentarme valientemente con las tentaciones, con la prisión y, si fuese necesario, con una muerte cruel. En aquella asamblea en Constancia estaba el ilustre erudito Poggio, secretario de diversos papas, en quien se había comentado la providencia lo había colocado cerca de la fuente de tantas iniquidades con el propósito de descubrirlos y estigmatizarlos. Poggius Bracciolini era entonces el mensajero papal que le llevó la convocatoria papal a Juan Hus en Praga, ordenándole aparecer en el concilio de Constancia. Entonces Poggius viajó con él a Constancia y él escribió algunas cartas acerca de sus impresiones del concilio y en particular sobre el hombre Juan Hus y su juicio. Me gustaría leer algunos extractos solamente, porque es extenso, pero leer solamente unos extractos está en Historia del Protestantismo. Voy a leer solamente unos pocos párrafos. Dice: cuando las noticias llegaron a Constancia, Hus, el archihereje, ha llegado, hubo un gran tumulto, y nadie quería esperar por el día cuando Hus caminase abiertamente a través de las calles de Constancia hacia el concilio. Hus tenía que aparecer para una audiencia preliminar ante los obispos, y apenas conseguía exprimir su largo cuerpo a través de las masas del populacho, porque iban muchos curiosos, mientras que algunos de ellos, aquí y allí, exprimían sus manos profundamente preocupados. Otros lo animaban,
Algunos sentían la necesidad de hacerle algunas preguntas acerca de su nueva enseñanza, a las cuales él respondía en forma precisa, sin presunción. Pero este procedimiento hizo con que sus jueces se alineasen en su contra, porque no querían que las personas lo conocieran ni lo escucharan, fuera de su de su propia debilidad. Por esa razón, el legado romano y el monseñor Sigifri le reprendieron furiosamente, como si fuese un demagogo y un renegado hacedor de maldad. Lleno de malicia y de hipocresía, Hus se defendió y dijo: ¿dónde he fallado tan mal y he transgredido? ¿Qué majestad, que vuestra majestad me amonesta tan malamente? ¿No es un deber responder cuando un hermano ciego hace una pregunta cristiana pasible: ¿dónde está el camino? ¿No debo mostrarle el camino como yo lo veo? De tal manera que Dios no me castigara, también con ceguera que yo la merecería muy bien si hubiese mostrado testarudez. La clara respuesta de Hus no podía ser respondida, pero hizo con que los jueces estuviesen aún más enojados. La fuerza del mal también estaba trabajando para revocar el salvoconducto de Hus. Si fuese posible, los prelados presionaron tanto que a Segismundo finalmente cedió, y después de un mes de haber vuelto de Constancia, Hus fue arrestado y quedó bajo arresto domiciliar con un gran guardia. Una semana más tarde fue arrojado a una oscura y malsana prisión en Kautschlum. Uno de sus amigos y conciudadanos enojadamente protestó con los sacerdotes. Dos compañeros de Hus volvieron a Bohemia para contarle las noticias del rey Wencelano y a la nación. Wilde dice que cuando las nuevas noticias de la prisión de Hus llegaron a su país natal, encendieron una llama en Bohemia, y encendidas palabras mostraban la indignación que sentía la nación debido a la traición y a la crueldad con que había sido tratado su compatriota. Los varones bohemios reclamaron con Segismundo, pero sin éxito. Nuevamente los sacerdotes los presionaron diciéndole que no tenía que honrar a los herejes, y que no tenía derecho a elaborar un salvoconducto en primer lugar, y que ciertamente no tenía ninguna obligación de respetarlo. La prisión era era un lugar horrendo. Y este escritor, Wilde, escribe que las aguas cloacales del monasterio fluían próximas del lugar donde él estaba confinado, y la humedad y el aire pestilente de su prisión le ocasionó una tremenda fiebre que bien podría haber terminado con su vida. Sus enemigos temieron que después de todo se les escaparía, y el Papa envió a sus propios médicos para que cuidaran de su salud. A menudo Hus era arrastrado de su hueco. Dice Poggius que era interrogado en relación a sus convicciones para saber si no las había cambiado o si había desistido. Pero así como la roca que Dios hizo con sus manos permanece firme ante los embastes del mar, así permaneció firme el bohemio, con relación a la estructura de sus opiniones, las cuales permanecieron firmes por sobre todo Hus. Y él dijo: ¿cómo puede pedirme usted, cardenales, obispos y jueces, que peque mintiendo y engañando contra el Espíritu Santo? Me ofrecen oro y con ello quieren colocar un candado sobre mis labios. Me quieren dar ricas recompensas en dinero, vestirme con ropas suaves y darme alimentos bien cocinados, de tal manera que esté perdido con todos aquellos que es un disparate y que son deseosos mundanos que llevan el desastre y a la condenación. Vuestra ley es una estructura de sentencias estropeadas, que no es justa para nadie, que apesta
agua podrida, de las cuales ningún hombre sediento puede beber, en cuyo medio hay todo tipo de terribles bestias, peores que serpientes, tritón y salamandra, que se arrastran con dificultad y torpemente. En el lodo también, a la luz y devorando toda carne que se interpone en su camino. Porque yo tengo el valor de derramar luz en este desierto. Me confinan detrás de oscuras paredes, con horribles barras y con puertas de hierro, con pesadas barras y candados, que le conceden a mi cuerpo menos paja que a un asesino y matador. Cuando lo visité recientemente, porque escuché que estaba sufriendo una enfermedad, que es desconcertado al encontrarlo en aquella mazmorra, dijo Poggio. Imagine la torre de esquina sobre el puente de Rin, las aguas fluyendo entre sus fundamentos, 10 palmos sobre las aguas, veras en un pequeño hoyo, a la cual está ramachada una reja con sus gruesas barras de hierro, y a través de las cuales, cuando las olas suben bastante, espuman y caen gotas que salpican el oscuro lugar donde Hus está sentado. Es necesario descender 30 pasos por la escalera que tiene una triple protección compuesta de puertas de barra. Apreciados, teniendo este relato, solamente de imaginarlo, me hago la gran pregunta que hicimos al inicio. ¿Estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida y ser colocados dentro de los que tuvieron esa fe inquebrantable en la palabra de Dios? Mis hermanos, finalmente, siguiendo acá, comentando acerca del calabozo donde ingresaron a este reformador, nos dice que una pequeña cámara, la cual es tan larga y ancha como la altura de un hombre, donde apenas entraba luz por una abertura, que daba hacia el lago, desde donde entraban las salpicaduras de agua mencionadas anteriormente. Yo estuve un momento en esta cámara hasta que conseguí discernir sus contornos, y entonces pude ver al pobre prisionero, el cual estaba acurrucado a los pies en la paja. La entrevista con Juan Hus dejó a Poggio enojado con lo que había sucedido, y él fue legado del cardenal para suplicarle por Hus. Pero el legado se alegró de saber que él estaba sufriendo mucho en aquel agujero apestoso. Entonces él fue donde el mariscal jefe de la ciudad y le suplicó para que Hus estuviera en un mejor cuarto. Este hombre se levantó inmediatamente después de escuchar mis súplicas de su asiento y escribió Poggius, se aferró a la batuta de su oficina y dijo: ninguna fechoría contra un extranjero abandonado encontrará apoyo bajo mi administración, tan cierto como que mi nombre es Stuessy. Una victoria justa honra a un enemigo derrotado. Después de un corto tiempo, Hus fue sacado de ese calabozo de su mazmorra y fue llevado a una cámara más decente, pero sus pies ya se rehusaban a llevarlo. Él oscilaba a medida que caminaba, apática y no acostumbradamente a la luz del día. Era su mirada, sus mejillas estaban mortalmente pálidas, y sueltos estaban sus dientes, ya que 11 de ellos ya habían caído debido a la humedad de la prisión. Las uñas en sus dedos estaban terriblemente largas, porque le había sido imposible cortárselas durante muchas semanas. Sobre su piel había una costra de suciedad, la cual exudaba un horrible hedor, y su cabello, que antes era café, le caía en blanco rizo sobre sus maltrechas y desgarradas vestiduras. Sus zapatos estaban rotos debajo de sus
pies, y su camisa y sus calzoncillos habían desaparecido. La redondeada carne que había cubierto sus huesos se había encogido y arrugado, y él se había convertido en un símbolo sin igual del infortunio irreconocible para aquellos que lo habían conocido anteriormente. El horror se posicionó de aquellos que lo vieron, y personas piadosas le prepararon un baño, le trajeron camisa y ropa y le ofrecieron y lo refrescaron con una fortalecedora comida, por lo cual apenas pudo agradecer con ojos llenos de lágrimas. Cuando llegó el día de su juicio, Hus caminó hacia la iglesia tan erguido como se lo permitían sus fuerzas, acompañado por Welsiano de Duba y con Chlum, seguido por una guardia en la iglesia. Encontró a 55 clérigos, 2 procuradores y varios escribas, sentados en mesas especiales, también 11 testigos, quienes luego Hus llegó y juraron por la veracidad de su testimonio. Así sucedió mientras eran tomados los juramentos. El de los testigos que forma compadecida porque su conciencia los torturaba. Él declaró públicamente que se le había permitido ser sobornado para dar un falso testimonio por una suma de dinero que él estaba presionando. Rápidamente el arrepentido testigo fue retirado con la siguiente sentencia de muerte: cuélguenle una piedra en el cuello del perjurador y arrójenlo a las aguas que están a las afueras del pueblo, donde éstas sean más hondas. Y rápidamente la orden de los padres fue obedecida. El infeliz hombre fue arrastrado hasta el puente y fue lanzado por sobre la baranda de tal manera que se ahogó. Oh, apreciados hermanos, y aquí ya estaba a pocas horas del reformador llegar a su muerte. Y uno se maravilla porque los padres no investigaron para descubrir quién lo había sobornado y entonces condenarlo a la misma pena. Obviamente que esa no era una intención. Después de eso escribió Poggius que la paz reinó en la asamblea de la iglesia como si ninguna vida humana hubiese sido tomada. Las acusaciones fueron colocadas contra Hus, siendo que la mayoría eran falsas representaciones de lo que él había hecho. Hus no las negó, sino que trató de probar lo que él realmente había dicho. Pero ahora estaba siendo fuertemente denunciado, maldecido y condenado en muchas lenguas. Escribió Poggius lo siguiente: de tal manera que no pudo hablar más y permaneció en silencio. Cuando Michel de Causis, en una desvariada excitación, saltó delante de él y lo amenazó con los puños levantados. Ahora te tenemos en nuestro poder, del cual no escaparás hasta que hayas pagado todo con tu último cuarto de penique. Y serás quemado, aun cuando tus delgados huesos no hayan costado tanto dinero. Aquel que fue así silenciado tuvo que sacarse nuevamente su ropa sacerdotal, después de lo cual se divirtieron con él llevándolo burlonamente, llamándolo como se burlaban de él, de una manera para ellos graciosa, como cabeza de ganso, ya que ganso goce se parece mucho a Hus, decían en lengua bohemia, y fue enviado de un lugar de vuelta a su pequeña cámara. El nombre del carcelero era Erlo, y él se acercó a Hus, y cuando estaban solos
le dijo: amigo, usted ve que soy viejo y mis días están contados, porque ya tengo 81 años de edad. Así es que escúcheme, y pesa su corazón lo que tengo para ofrecerle en esta hora solitaria. Esta noche, cuando el reloj suene dando la 1, esté despierto y prepárese para escapar. Bajo su cama encontrará ropas de un soldado austriaco, y póngasela y cuelgue sobre sus hombros la bolsa de cuero, para que ahí encontrará, dice, en lo cual habrá una carta diciendo que su destino es Viena, cerca del triple cruce del camino de la muralla de la ciudad. Habrá una rápida mula sobre la cual usted puede trotar con Smirka, el noble moravio a quien usted conoce, el cual es un gran luchador y lleva oro en considerable cantidad. Pero Hus dijo: lejos esté de mí que yo ponga en peligro su blanca cabeza debido a mi huida. Honesto Erlo, he aquí que caminaré por el camino que el Señor me ha mostrado. Sería para mí un terrible pecado si me fuera como un ladrón en la noche, garantizándoles a mis enemigos el triunfo a expensas de mi deshonra. No puedo permitir que eso me suceda. ¿Qué me pueden hacer los seres humanos si el brazo de Dios me protege? Y si Él no me protege, la venganza de mis enemigos me buscaría, y yo huyera hasta un remoto océano. Si yo huyera, diciendo Hus, hacia un remoto océano. Y Hus realmente caminó con su libertador, dice Poggius, tanto cuanto le permitía su prisión. Entonces se detuvo y miró por un instante el cielo, como si quisiese preguntarle al omnisciente: ¿no es un pecado ante el Espíritu Santo y abandona el camino que tú me has preparado? Y volviéndose, le ofreció su mano a Erlo. Y dijo con un suspiro: devoto padre, no puedo huir. Permítame agradecerle ardientemente por su obra de amor. Y ore por mí si es que tengo que enfrentar la muerte. Transmítanle a mis amigos mis sinceros agradecimientos por su oferta, y díganles que no me condenen por mi testarudez. Tengo que confiar en Dios y esperar por mi tiempo. Sin libertad, Hus volvió confiadamente a su estrecha prisión. Imaginen, mis apreciados hermanos, lo que Hus hizo aquí. Él tuvo la oportunidad de huir, pero escogió no escapar. ¿Qué habrá hecho usted en este caso? ¿Qué hubiéramos hecho si nos hubiese presentado esa oportunidad a nosotros? Yo me atrevo a decir que la mayoría de nosotros pudiésemos desistir, pudiésemos hasta huido. Pero este era un hombre gigante. Y aquí había uno que vio el más profundo principio espiritual. Él sabía que, al igual que Cristo, Dios lo había llamado para sufrir, de tal manera que otros pudiesen un día ser libres. Y él ofrendó su cuerpo para servir al Señor. Me gustaría tener un tiempo para terminar de compartir los discursos que fueron hechos en defensa de Hus durante el juicio. Todos ellos están en la carta de Poggius, y son tremendos. Dice lo siguiente: el mismo Poggius votó por la vida, pero Hus fue condenado a muerte por los votos. Un obispo murió durante el proceso y fue dejado en su silla, de tal manera que su voto pudiese ser incluido, si así hubiese sido necesario. Aún Segismundo denunció a Hus con fuertes palabras y firmó la autorización de muerte. Cuando fue anunciado el juicio, el obispo de Londres fue el que habló de una manera más despectiva. Él alabó a Segismundo: oh emperador, tú has obtenido alabanza de la boca de bebés y de niños. Deberás ser alabado eternamente, porque has exterminado
los enemigos de la verdadera fe y has matado sus semillas. Todos sus pecados pasados y futuros debieran serte perdonados. Todas las fechorías y los errores, cualesquiera que sean, tu nombre sea alabado en todas partes. Al llegar a este punto, muchas voces gritaron contra los papistas: hipócritas, saduceos sois, criaturas babosas, que hacen un mal uso del nombre de Dios para revolcarse en un lodazal apestoso. Fueron quebrados los respaldos de algunas sillas y las partes fueron arrojadas lejos. Durante el tumulto, el emperador se escabulló. El cadáver del obispo de Clébele, que había muerto durante el concilio, fue lanzado fuera y pisoteado hasta que quedó irreconocible, mientras la turba se dispersaba. Después que todo esto sucedió y cuando el polvo se hubo asentado, nadie había permanecido en la iglesia. Usa había perdido para la consternación de sus enemigos. Ellos hicieron un gran ruido y se apresuraron a ir hasta las puertas para detenerlo. Mientras eran teñidas las campanas, cuando volvieron de su búsqueda, lo encontraron arrodillado en un cuarto orando devotamente por valor y fortaleza. Ellos no le cerraron las puertas, pero honraron la nobleza de su alma. Después de haberle escrito una larga y bella carta a sus amigos, que también está incluida en la carta de Pogius, Hus se acostó y en la mañana del 6 de julio de 1415, Hus se levantó temprano y cantó varios salmos. Después pidió un poco de pan fresco. Después que se le dio eso, pidió que se le dejara solo. Entonces se arrodilló y oró en voz alta, y sollozando a Dios, le agradeció por los días de su vida, por las alegrías y por las pruebas desde su niñez. Hasta ahora entonces le confesó sus pecados a Dios. Oró por bendiciones para sus amigos y pidió perdón por sus enemigos. Bendijo el pan que había bebido y se lo comió mientras decía las palabras de la última cena. Lo mismo hizo con el vino antes de probarlo. Después que todo esto sucedió, oró nuevamente con mucha devoción. Caminó en sus celdas hasta que sus amigos lo vinieron a buscar. Ese día Juan Hus fue quemado en la estaca y Pogius termina su comentario diciendo: quería contarle esta historia de un hereje, mi querido, para que supiera cuán fortaleza de fe mostró Hus ante sus enemigos y cuán dichoso en su fe ha sido el fiel de este hombre. Verdaderamente le digo, él era demasiado justo para este mundo. Estas fueron las palabras de Pogius, alguien que era el que hablaba, el vocero de los papas, pero terminó hablando un buen testimonio de Hus. Mis hermanos, el conflicto de los siglos, en la página 131, para ir terminando, nos dice de la siguiente manera: conflicto de los siglos, página 131 de mi libro, dice lo siguiente: habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de la degradación. Los obispos vistieron a su prisionero el ámbito sacerdotal, y al recibir esta vestidura dijo a nuestro Señor Jesucristo: se le vistió con una túnica blanca, con el fin de insultarle, cuando Herodes le envió a Pilato. Habiéndose exhortado otra vez a que se retractara, replicó mirando al pueblo: entonces, ¿con qué cara me presentaré ante el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el evangelio puro? No estimó su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Las vestiduras fueron quitadas por una
pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte de la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuyo frente se destacaba esta inscripción: el archihereje. Con gozo, dijo Hus, llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. Acto continuó. Los prelados dijeron: ahora dedicamos tu alma al diablo. Y yo, dijo Hus, levantando sus ojos al cielo, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. Oh apreciados, continúa aquí diciendo, es muy interesante esto. Posiblemente lo hemos leído, pero vale la pena resaltar este gran testimonio de este reformador. Continúa diciendo: fue luego entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Iba seguido por inmensa procesión formada por centenares de hombres, armados sacerdotales y obispos, que lucían sus ricas vestiduras, y por el pueblo de Constanza. Cuando lo sujetaron a la estaca, ya todo estuvo dispuesto para ascender a la hoguera. Se instó una vez más al mártir a que se salvara, retractándose de sus errores. ¿A cuáles errores, dijo Hus, debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Toma a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición, y por consiguiente con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en su entorno suyo, principió a cantar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Sus mismos enemigos se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celo partidario del Papa, al referir al martirio de Hus y de Jerónimo, que murió poco después, dijo: ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para ir a la hoguera, como se hubiera preparado ir a una boda. No dejaron oír un grito de dolor cuando subieron las llamas, entonaron himnos apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Cuando el cuerpo de Hus fue consumido por completo, recogieron sus cenizas, las mezclaron con la tierra donde yacían y las arrojaron al Rin, que las llevó hasta el océano. Sus perseguidores se figuraban en vano que habían arrancado la raíz, las verdades que predicara. No soñaron que las cenizas que echaban el mar eran como semilla esparcida en todos los países del mundo, y que en tierras aún desconocidas darían mucho fruto, en testimonio por la verdad. La voz que había hablado en la sala del concilio de Constanza había despertado ecos que resonaran a través de las edades futuras. Hus ya no existía, pero las verdades por las cuales había muerto no podía perecer. Su ejemplo de fe y perseverancia iba a animar a las muchedumbres a mantenerse firmes por la verdad frente al tormento y a la muerte. Su ejecución puso de manifiesto ante el mundo entero la pérfida crueldad de Roma. Oh apreciados hermanos, Juan Hus entregó su vida, sabiendo que un día surgiría otro que tomaría su lugar. Y ese lugar, apreciado hermano, le siguieron a los demás campeones de la Reforma, y también a ti y a mí. En su ejecución, Hus se volvió y le dijo a sus ejecutores: usted van a quemar ahora a un ganso, pero en un siglo tendrán un cisne que no podrá ni tostar
ni hervir. Casi 100 años más tarde, nosotros sabemos, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, y la muerte de Hus le produjo un gran interés en sus escritos. También causó una gran indignación en Bohemia, lo que llevó a las guerras de Bohemia, donde los ejércitos bohemios, en la providencia de Dios, expulsaron las tropas católicas de Segismundo. Pero lo más importante, la vida de Hus y su injusta muerte fueron las semillas de la gran reforma del siglo XVI. Pero la vida de ese reformador, apreciados hermanos, se puede traducir en lo que escribe el apóstol Pablo allá en segunda a los Corintios, el capítulo 12. Segunda a los Corintios, el capítulo 12, versículo 10. Nos dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Será que podemos decir esto, apreciados hermanos? Noten lo que dice el matinal en los lugares celestiales, en la página 288. El cristianismo no promete extensión del dolor. Es necesario, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Se necesita fe, una fe confiada y vigorosa, que crea que Dios no nos conducirá a sus hijos a ninguna tentación mayor que lo que pueda soportar. Lo que una fe tal tiene poder para hacer, lo tiene Pablo en su carta a los hebreos. Y esa fue la lectura que tuvimos, apreciados. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron el vituperio, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. En este mundo, esos héroes de la fe fueron considerados indignos de la vida, pero en el cielo están registrados como hijos de Dios, dignos del más alto honor. Andarán conmigo en vestiduras blancas, declara Cristo, porque son dignos. Apocalipsis 3:4. En las cortes celestiales les espera un eterno peso de gloria. Oh, hermanos, yo quisiera realmente ese eterno peso de gloria. ¿Qué nos espera en la crisis venidera? ¿Pasar por las mismas tribulaciones que pasó este reformador bohemio? Noten un poco lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 319. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender la ley de Dios, que es anulada por las leyes de los hombres. En esta situación, los métodos políticos del mundo recomendarían que se cumplan exteriormente las leyes del país, por amor a la paz y a la armonía. Y en Conflicto y Valor, página 354, leemos esta última cita. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes ante el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará en el máximo fulgor. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios se levantará para ellos para bien. Será para ellos como la sombra
de un gran peñasco en tierra desierta. Apreciados hermanos, meditemos en este relato, en la vida de este gran reformador por un momento en nuestras vidas. Y preguntémonos, ¿es nuestra fe como la de Hus? ¿Es nuestra fe como la de este reformador? ¿Tendremos el valor que él tuvo para lidiar con los que eran los enemigos mortales de la verdad y de la justicia? ¿Tenemos una experiencia con Cristo que le dará fuerza para enfrentar una prueba así? Hermanos, podemos hacerlo si lo conocemos, pero solo se obtendrá a través de un diligente estudio de su santa palabra y manteniéndonos realmente firmes a los principios. Oremos y pidámosles a Dios del cielo que nos dé esta misma experiencia, la cual tuvo este valiente hombre de Dios, y que su Espíritu Santo pueda moldear, así como logró moldear su vida y como la de muchos, nuestra propia vida también. Inclinémonos para culminar con una oración. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito y santo nombre. Señor, necesitamos tanto, Padre eterno, entender más a fondo, Señor, de lo que padecieron esos hombres. Tal vez sabemos de su historia, sabemos, pero no hemos experimentado aún. Lo que vendrá, Señor, será algo que aún hoy por hoy no comprendemos. Y como dice la profeta, necesitamos una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Señor, danos esa experiencia. Prepara nuestras vidas, capacítanos, Señor. Que tu Espíritu Santo moldee nuestras vidas a tu semejanza. Lávanos y purifícanos de toda iniquidad. Oh Señor, cuando aún hay abogado, cuando aún hay intercesión, queremos acudir a ti para que usted limpie nuestra vida, porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Señor, sea sobre cada hermano y cada hermana que se ha mantenido escuchando, Padre Santo, y que su Espíritu Santo sea en sus vidas. Te lo pedimos y te agradecemos todo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano Emilio.